Hola a todos y bienvenidos a Perspectivas de Colombia. Hoy vamos a explorar un tema que ha definido nuestra historia reciente. El conflicto armado en Colombia, el proceso de paz de 2016 y las políticas públicas que se han desarrollado para construir un país en paz. Además hablaremos de cómo los partidos políticos influyeron en este proceso y en su implementación. Soy Marco y me encuentro en compañía de Santiago y Kate. ¿Cómo están hoy? Hola Marcos, un gusto estar aquí. Este es un tema central para entender no solamente nuestro pasado, sino también los desafíos de nuestro presente. Hola Santi, hola Marco y hola a todos nuestros oyentes. Estoy emocionada porque este tema toca múltiples dimensiones: política, social, económica e histórica. Vamos a analizarlo todo con detalle. Exactamente, Kate, abordaremos cuatro grandes temas: el conflicto armado en Colombia, el proceso de paz de 2016, las políticas públicas derivadas de este proceso y el papel de los partidos políticos. Empezaremos por los orígenes del conflicto armado. Kate, ¿cómo comenzó este conflicto armado que marcó a Colombia durante más de 5 décadas? El conflicto armado tiene raíces en la desigualdad económica y social durante el siglo XX. La concentración de la tierra y la exclusión política de ciertos sectores alimentaron un clima de insatisfacción. Aunque las FARC nacieron oficialmente en 1964, sus orígenes están ligados a los problemas estructurales como la violencia bipartidista entre liberales y conservadores, especialmente durante los años 40 y 50. Es importante señalar cómo a medida que avanzaba el conflicto, los actores involucrados se diversificaron. A las guerrillas como las FARC y el ELN se sumaron los paramilitares en los años 80 y el narcotráfico se convirtió en un factor clave de financiación para estos grupos. Y esa mezcla de intereses políticos, económicos y del crimen organizado hizo que el conflicto fuera particularmente complejo. ¿Pero qué papel jugaron los partidos políticos en este contexto? Inicialmente, los partidos liberal y conservador fueron protagonistas durante la violencia. Ambos movilizaron milicias rurales que luego se descontrolaron, dejando un vacío de poder en varias regiones. Más tarde, el Frente Nacional, en 1958 a 1974, los partidos acordaron alternarse en el poder, pero esto excluyó a movimientos de izquierda, lo que ayudó a radicalizar a algunos sectores. Y esa exclusión fue un caldo de cultivo para el surgimiento de las guerrillas en los años 80 y 90. Aunque hubo intentos de negociaciones, la política seguía girando en torno a los partidos tradicionales, con poca inclusión de las voces de las regiones afectadas por el conflicto. Bueno, como segundo tema a tratar sería el proceso de paz del 2016, cómo es su contexto y el desarrollo. Entonces, bueno, Marco, cuéntanos, ¿cómo se llegó a esta negociación histórica? Bueno, Kate, te lo voy a contar. El proceso de paz fue un resultado de décadas de intentos fallidos y una clara necesidad de terminar con el conflicto en 2012. El gobierno de Juan Manuel Santos Calderón inició negociaciones con las FARC en La Habana, Cuba. El contexto internacional también ayudó. Santos ganó un apoyo de países como Noruega, Cuba y Estados Unidos, además de recibir un respaldo diplomático clave en Naciones Unidas. No podemos obviar el papel de los partidos políticos aquí. El Partido Liberal, por ejemplo, fue uno de los grandes defensores del proceso, en contraste en el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe. Fue el principal opositor, argumentando que el acuerdo era demasiado indulgente con los líderes guerrilleros. Y ese debate no solo marcó las negociaciones, sino también el plebiscito del 2016, donde los colombianos rechazaron inicialmente el acuerdo que tuvieron en La Habana. Kate, ¿qué podemos decir sobre esta polarización? Bueno, Marco, esto fue un momento muy crítico. El plebiscito reflejó cómo los partidos dividieron al país. Mientras que el partido de la U y sectores del Partido Liberal promovieron el sí, el Centro Democrático lideró una campaña efectiva por el no, centrada en el temor a la impunidad. A pesar de que el margen de rechazo fue muy estrecho, obligó al gobierno a renegociar algunos puntos de este acuerdo. Esta renegociación fue clave para que el acuerdo finalmente fuera aprobado por el Congreso, pero dejó un legado de desconfianza y polarización política que aún sigue vigente. Bueno, hablaremos del tercer gran tema, que es políticas públicas para implementar la paz.
Hablaremos ahora de las políticas que Santiago pues nos va a decir cuáles son las que destacaría como las más importantes, no solo en referencia al proceso de paz, sino de años anteriores. Bueno, primero, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que incluye a la JEP y la Comisión de la Verdad. La ley 1448 de 2011, ley de víctimas y restitución de tierras. Esta es una de las más relevantes en la historia reciente. Reconoció a las víctimas del conflicto armado y garantizó derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Como segundo, sería la política de defensa y seguridad democrática, la cual se implementó bajo el gobierno de Álvaro Uribe, se centró en el fortalecimiento militar para combatir las guerrillas, reducir los secuestros y garantizar el control territorial. Y tercero, las políticas de reincorporación de excombatientes como el acceso a tierras y programas de capacitación. También es importante mencionar el papel de los partidos políticos en la implementación, aunque algunos como el Partido Liberal y el Partido de la U apoyaron las políticas de paz, otros partidos como el Centro Democrático han cuestionado continuamente a la JEP y a los recursos destinados a la reincorporación. Entonces, aunque se ha logrado avances, parece que la falta de consenso político sigue siendo un obstáculo. ¿Qué impacto tiene esto en las víctimas del conflicto? Bueno, el impacto que esto tiene pues es enorme. La polarización política retrasa la reparación a las víctimas y perpetúa la desconfianza en las instituciones. Además, mientras los partidos discuten nuevos actores armados, llenan los espacios dejados por las FARC. Para cerrar, analicemos con más detalle cómo los partidos han influido en el proceso de paz y su implementación. Kate, ¿cómo es el papel de los partidos políticos? Bueno, creo que los partidos han sido actores claves en todos los niveles. Por un lado, pues su apoyo permitió que se firmara el acuerdo, pero por otro su oposición ha dificultado su implementación. Además, la instrumentalización del tema de la paz para fines electorales ha polarizado el país. También creo que hay una falta de visión a largo plazo, mientras unos partidos ven el proceso de paz como una oportunidad para transformar el país, otros lo ven como una amenaza en sus bases políticas tradicionales. Entonces, Katy, ¿qué se necesita para que los partidos contribuyan más a la consolidación de la paz? Bueno, primero, un compromiso genuino con las víctimas y las regiones afectadas. Segundo, pues una mayor inclusión de liderazgos regionales y de sectores tradicionalmente marginados. Y por último, pues para mí, despolitizar el tema de la paz y enfocarse en resultados concretos. Y pues tampoco olvidemos que la ciudadanía también juega un papel muy importante. Los partidos políticos responden a las presiones sociales, así que pues los colombianos deben exigir más esta transparencia y compromiso en este tema. Bueno, ha sido una charla muy importante. También quiero que hablemos un poco de dónde fue el núcleo donde sacamos información y pudimos ver todos estos temas relacionados, ¿no? Para mí, una de las experiencias más gratas es el Centro de Memoria. Fue muy importante porque nos da una contextualización de antecedentes y de hechos históricos que tienen relación en nuestra cultura violenta de nuestro país. Lo cual también muestra las caras y testimonios de las víctimas de diferentes grupos, teniendo en cuenta que lugares específicamente se vieron más afectados, y aportando a la divulgación para la no repetición y reproducción de violencia en Colombia. ¿Tú qué dices, mi estimada Catherine? Bueno, hablando pues como bien lo dijiste, eso frente a nuestra experiencia en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, pues esto fue una experiencia transformadora, la cual que combina la reflexión histórica y el aprendizaje vivencial. Recorriendo pues sus espacios se puede interactuar con exposiciones que narran las historias del conflicto armado en Colombia y a su vez poder escuchar testimonios los cuales pues nos invitan a reflexionar y empatizar con las víctimas. Este espacio también nos impulsa a una reflexión crítica mientras promueve la conciencia sobre la necesidad de edificar una sociedad fundamentada en la memoria, la justicia y la reconciliación. Entonces, si quieres, Santiago, pues también cuéntanos tu opinión, tu experiencia en el Centro de Memoria. Así es, yo creo que este no es solo un tema para expertos, todos tenemos un rol que jugar en la construcción de una Colombia en paz. Sin embargo, mi experiencia en el Centro de Memoria lo podría resumir como una forma distinta en la que me contaban el conflicto armado.
Pues viniendo de una zona que ha vivido fuertemente los matices de la guerra y ver la información tan precisa sobre las víctimas que han quedado en el camino, sin dejar de lado el hecho de también, gracias a este espacio, conocer la situación que vivieron y viven departamentos cercanos al mío, se convirtió en una experiencia que me ayudó a darme cuenta el impacto que ha tenido el conflicto en Colombia y cómo regiones han normalizado estas situaciones para poder sobrellevar sus vidas. Por último, me quedo con el análisis personal que hice en la línea temporal del Centro de Memoria sobre el conflicto interno en materia de cómo inicia el conflicto y cuántos actores en realidad han contribuido para que la paz en Colombia todavía no sea una realidad. Ha sido una conversación fascinante. En este tema no solo nos ayuda a entender nuestro pasado, sino también a imaginar un futuro más justo. Kate, Santiago, muchas gracias por sus aportes.